Continuando con esta muestra de 3 tableros creados para un hospital ficticio, pasamos a lo que es el denominado evolutivo prestacional. Para dar más contexto a lo que ya vimos en el tablero anterior, el hospital Grey Sloan es el principal. Asclepios y Pacific Northwest son centros médicos dependientes del hospital. Particularmente, Pacific Northwest fue adquirido en algún momento del 2023, dato que será relevante cuando veamos esta pestaña. Este tablero se entrega a principio de mes para tener los datos completos del mes anterior. Arrancamos con la primera página del tablero que hace referencia a las consultas ambulatorias. Poniéndome en el lugar de alguien que lo ve por primera vez, es bastante intuitivo. No tengo mucho más que aclarar que estas consultas ambulatorias hacen referencias al conjunto de las 3 instituciones médicas. Lo de la variación interanual queda aclarado con lo que son las referencias al final de la página. También vemos una regla de colores, donde tenemos un color verde en caso de ser positivo y un color rojo en caso de ser negativo. Y el código de color que acompaña este tablero y al siguiente que veamos es un amarillo, verde, azul. El color amarillo indica 2 periodos para atrás, ya sea en mes o en año. El verde implica un periodo para atrás y el azul implica el periodo actual. La pestaña de laboratorio particularmente está hecha a verdadero gusto del usuario. El mismo pidió mostrar el 2024 en el detalle, tanto como para la parte B como para la parte C de este informe. Esto es durante todo el primer trimestre de 2025. Recién al pasar este primer trimestre es cuando mostraremos los datos de los 4 primeros meses del año. En mi caso particular me hubiera gustado mostrar una continuidad de 12 o 13 meses para poder mostrar el versus con el mes actual del año pasado. En fin, en esta pestaña tenemos las recepciones de laboratorio, que recordemos que el hospital tiene internados, además de ambulatorios. Y lo mismo, tiene también socios que representan una parte importante del hospital, por lo que se pide el detalle de estos para ver cómo han evolucionado a lo largo del último año. En la pestaña de diagnóstico por imagen es claro lo que tenemos, no hay mucho que explicar. El usuario final nos aclaró en su momento qué código de prestaciones utilizar. Había de todo: tomografías helicoidales, radiografías simples, mamografías, ecodoppler, resonancia de alto campo, etc. Si bien en este tablero está todo agrupado, también se hacía otro tablero desagregando más y viendo cuánto representan, tanto en cantidad como facturación, las distintas categorías de diagnóstico por imagen. Recordemos que cualquiera de los datos vistos acá o en cualquiera de los 3 tableros están randomizados, mínimo 2 veces, incluso al punto de llegar a números ilógicos como el caso anterior, donde veíamos un promedio mensual de 60 días. La idea de todo esto es mostrar lo que se puede hacer con los datos crudos para así tener certeza de dónde se está parado en relación al presente o al pasado y tener información para la toma de decisiones que nos lleven a un futuro mejor. En la pestaña de internaciones tenemos información de las internaciones tanto en cantidad de pacientes que se miden los egresos que hay en el mes, como en la cantidad de días que han estado esos pacientes que han egresado a sus hogares. Viendo los 2 cuadros de variación interanual, vemos que claramente tienen la misma tendencia, pero difieren un poquito, como en el caso de febrero, donde tenemos un incremento del 3% en la cantidad de pacientes, pero en la cantidad de días tenemos un incremento del 6%. Adicionalmente, tenemos 2 pestañas de guardia, una en donde tenemos los datos generales y la otra donde tenemos una división de los 4 tipos de guardia que puede realizar la institución. Nuevamente, este es un pantallazo general. También, como en el caso anterior de diagnóstico por imagen, había un informe dando más detalle de las guardias. Por ejemplo, viendo qué porcentaje representaba las guardias traumatológicas respecto del total. Por último, tenemos 3 pestañas donde vemos los datos de consulta, laboratorio y diagnóstico por imagen de las 3 unidades de negocio y su evolución a lo largo del tiempo. Nuevamente, recordemos que este tablero fue diseñado según las necesidades y preferencias de un usuario o un grupo en particular. Lo importante es que es completamente personalizable. Todo depende de con qué datos se cuente, qué información sea necesario empezar a relevar y cuál es el contexto de los números que se están recopilando. A partir de ahí se puede construir un tablero que realmente tenga sentido y que ayude a tomar mejores decisiones a partir de los números. En particular, en este tablero tenemos 5 tablas de donde sacamos la info, pero esas 5 tablas en realidad podrían ser simplemente 2. El ETL principal de la institución agrupaba 4 de esas 5 tablas, pero para la realización del tablero se decidió segmentarlo y optimizarlo para que sea más fácil de manejar, trabajar y actualizar.